y profesionales. Está a cargo de don José Ángel Muñoz, quien es empresario, consultor, conferencista internacional, administrador de negocios con énfasis en mercadeo y ventas. Posee el grado de especialista en motivación y liderazgo empresarial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como también posee la certificación CCSL otorgada por el Service Quality Institute de los Estados Unidos. Es coach, formador en habilidades comerciales, de crecimiento personal y profesor universitario. Don José Ángel se desarrolló durante más de 20 años como asesor financiero de clientes corporativos en dos de los principales bancos estatales de Costa Rica. Actualmente dirige la empresa Marketips Training, compañía de entrenamiento ejecutivo que ha capacitado ya a miles de personas dentro y fuera de su natal Costa Rica. Recientemente fue nombrado embajador para Costa Rica de la Red Mundial de Conferencistas con sede en Augsburg, Alemania. Sin más preámbulos, los dejo entonces en compañía de don José Ángel. Buenos días. ¿Me escuchan bien allá atrás? Excelente. Bien, todavía hace unos 10 años se creía que las personas con solo prepararse académicamente ya estaban listas para enfrentar las demandas del mercado laboral y del mercado profesional y empresarial. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que esto ha cambiado, de que ya no solo es necesaria una adecuada preparación técnica o académica para tener éxito en ese cambiante y agresivo mercado laboral, sino que además se necesitan otras cosas, otras inteligencias, otras formas de comportarse, de proyectarse hacia nuestro entorno laboral, y que esas cosas son igual o más importantes que la misma preparación académica. Hace unos 10 años yo trabajé alrededor de 20 años en la banca estatal. Hace unos 10 años todavía estaba en el Banco Nacional. Me asignaron a hacerle una pasantía a un ejecutivo que se iba a incorporar en ese momento a la plataforma corporativa del banco. Este muchacho venía con un récord académico impresionante, era de mediana edad, ya de unos 32 años. La persona venía sobrada en experiencia o en expertise bancario y sobrada en preparación académica, pero bueno, tocó llevarla con un cliente que, dicho sea paso, teníamos más de 2 años de estar gestionando, un cliente corporativo del banco que había costado muchísimo casarlo a la institución y traerlo a trabajar con el banco. Y ese día precisamente cerrábamos un negocio importante que nos iba a permitir tener este cliente por muchos años. Todo iba transcurriendo bien en la reunión hasta en el momento en que mi pupilo tomó la decisión de intervenir en la conversación y enfrascarse en una discusión sin sentido con el gerente financiero de la compañía por temas que definitivamente no venían al caso ni tenían ninguna relación con lo que se estaba desarrollando en ese momento, cuál era el cierre del negocio. Para no cansarlos con la historia, se cayó el negocio, se cayó el cliente y un proceso de 2 años de trabajo se vinieron al suelo por una persona que definitivamente dijo las cosas incorrectas en el momento incorrecto. Ahí me di cuenta yo de la importancia que tiene la inteligencia social. Ahí me di cuenta yo de que no bastaba solo tener una adecuada preparación académica, sino que además de eso había que sumarle una serie de elementos de orden comunicación, de percepción, de sensibilidad, de ubicación, que son fundamentales a la hora de hacer negocios o de proyectarse en una carrera. Pues bien, de eso se trata esta conferencia. Vamos a hablar un poco, a darles algunas herramientas
herramientas para que ustedes puedan desarrollar una adecuada inteligencia social que les permita no solo crecer en el ámbito profesional, sino también mejorar sus relaciones interpersonales, crecer como seres humanos. Bien. La conclusión a la que llegamos, o a la que llegué yo en ese momento, es que ya el coeficiente intelectual definitivamente es importante, pero no es suficiente. Sobre esta tendencia, en el año 1980, el psicólogo Howard Gardner introdujo lo que se llaman las inteligencias múltiples. Él llegó a la misma conclusión a la que llegué yo en este momento y dijo, no, definitivamente, si una persona quiere crecer en su trabajo o quiere crecer en su vida personal, necesita más ingredientes en la receta. No solo la inteligencia intelectual es suficiente, sino que necesita complementar eso. Él descubrió que existían otras inteligencias que interactuaban. Decía él textualmente que los seres humanos tienen una gama de competencias clave que existen en diferentes proporciones y en diferentes personas. Entonces ahí no solo nos quedamos con el tema intelectual, sino que él profundizó más y dijo, tenemos diferentes inteligencias. La inteligencia abstracta, que es la que se encarga del razonamiento simbólico, las personas que tienen esa facilidad numérica, muchos de ustedes en este momento la están desarrollando y la están explotando, la capacidad para resolver problemas lógicos, para tener estructuras de pensamiento. La inteligencia social, que es el trato con la gente, precisamente es el tema de esta conferencia. La inteligencia práctica, que es la facilidad para conseguir resultados. Hay personas que se enfocan mucho en el proceso, pero muy poco en los resultados, y es que carecen algunas veces de inteligencia práctica, no se enfocan específicamente en metas, sino que se enfocan en dar su mejor esfuerzo durante el proceso, pero descuidan la parte más importante de todo proceso, que es obtener un resultado adecuado. La inteligencia estética, que busca el sentido de la forma, el arte, la literatura, la música. Y finalmente la inteligencia sinestésica, que es esa fusión entre cuerpo y mente que le permite al ser humano desarrollar plenamente sus habilidades físicas complementadas con sus competencias espirituales. Entonces este señor empezó a darnos un acercamiento sobre lo que es inteligencia social y abrió el espectro para darnos cuenta de que definitivamente necesitamos más capacitación intelectual para poder cumplir cabalidad con los requisitos que nos exige el mundo globalizado en el cual nos estamos moviendo en este momento. Bien, ¿qué es inteligencia social? Aquí pude haberme yo desgastado y haberles traído la definición más erudita que pude haberme encontrado en los libros, pero las cosas tienen que ser simples. Decimos en neurociencias que para que el cerebro entienda y entienda sencillo, tienen que ser fáciles las cosas, entendibles. Entonces me gustó esta definición de Goleman, que es bastante sencilla, pero profunda al mismo tiempo. Goleman dice que inteligencia social no es ni más ni menos que la capacidad de actuar sabiamente en las relaciones humanas. Parece muy sencillo, pero sobre la práctica todos sabemos que no lo es, que no lo es tanto. Muy bien. El señor Karl Albrecht vino a profundizar un poco más en inteligencia social y dijo que la inteligencia social se compone de una serie de herramientas o de competencias básicas que todos debemos desarrollar si queremos tener una adecuada salud social, por llamarlo de alguna forma. Él habló de un modelo que se llama el modelo SPACE, que es un acrónimo, precisamente, y a la vez un modelo de competencias y habilidades que nos permite describir, evaluar y poner en práctica la inteligencia social en el ámbito personal y en el ámbito profesional. SPACE, se compone de una serie de elementos que los traje por acá.
Presencia, cuando hablamos de presencia, hablamos de todo nuestro aspecto físico, vestimenta, etiqueta, protocolo, marca personal, marketing personal, lenguaje corporal, todo lo que tiene que ver con la forma en la cual los seres humanos nos proyectamos en nuestro mundo, nos damos a conocer, nos vendemos en nuestro entorno comercial, laboral, profesional, empresarial, emprendedor. Eso es presencia. Autenticidad es ser uno mismo, aprender a reconocer que venimos al mundo y que somos seres originales, no tenemos por qué insistir en imitar patrones o en imitar a otras personas, sino que tenemos que aprender a ser auténticos. En un mundo de 7.000 millones de personas, diferenciarse no es una opción, es prácticamente una obligación. Entonces, es importante desarrollar esa autenticidad. La claridad tiene que ver con aspectos comunicativos, con la forma en la cual hablamos, qué tan asertivos somos, qué tan empáticos somos a la hora de hablar, de qué forma comunicamos nuestros intereses, nuestras inquietudes, de qué forma nos damos a conocer en nuestro entorno desde el punto de vista de la comunicación. Y empatía, que ahora vamos a ver en detalle esta palabra, ya que es clave en la inteligencia social, tiene que ver precisamente con aprender a ponerse en los zapatos de otra persona. Bien, sensibilidad social, dice Carl, es la habilidad de entender las situaciones del entorno e interpretar el comportamiento de los individuos dentro de ese entorno. Albrecht lo denomina el radar social, el cual significa tener un respetuoso interés por las demás personas, muchas veces dejando de lado nuestro ego. Entender que nos movemos en circunstancias cambiantes, entender que muchas veces las personas también tienen sus propios estados de ánimo, y eso nos lleva al concepto de inteligencia emocional de Goleman también, que es, si se quiere, un primo hermano de la inteligencia social. La inteligencia emocional no es ni más ni menos que aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Primero conocerlas, saber cuáles nos están causando estragos, saber cuáles nos están catapultando hacia el éxito y mantenerlas a todas a raya, mantenerlas bajo control. Pues una vez que aprendemos a entender, tenemos emociones, que reaccionamos ante ciertas circunstancias, tenemos que volvernos un poco más tolerantes hacia las personas y desarrollar sensibilidad hacia ellas, pensando que ellas también tienen exactamente las mismas emociones y los mismos estados de ánimo que nosotros podemos estar experimentando. Ahí es donde se desarrolla ese radar social, y para eso muchas veces tenemos que dejar de lado el ego, esa ansiedad de ganar, de ser los primeros, de llegar siempre en primer lugar a todo. Wayne Dyer decía que el ego es, la definición de ego es age good out, o sea, la etapa de la vida en la cual dejamos a Dios afuera. Entonces, tenemos que aprender a buscar cómo encajar en ese entorno social y a buscar y a entender que las circunstancias muchas veces nos van a hacer movernos con cierta cautela en ciertas circunstancias. Eso es precisamente la sensibilidad social. La presencia, como se los decía hace un momento, él la resume como un comportamiento de índole social, todo lo que tiene que ver con la forma en la cual interactuamos con las personas, etiqueta profesional, netiqueta, imagen personal, marketing personal, y tiene una relación directa con aprender a construir una adecuada identidad profesional, que prevalezca mucho tiempo, inclusive después de que ya no estemos en nuestra corta estadía en el planeta. Bien, la autenticidad, precisamente, les decía, aprender a ser uno mismo, original, genuino, auténtico, natural, sin caretas, sin dobles morales. Esa es precisamente la autenticidad. Y bueno, la claridad tiene que ver con aspectos meramente comunicativos, capacidad de comunicar clara y transparentemente.
sin omitir datos, sin mentiras a medias, sin verdades a medias. Aprender a expresar las ideas de forma asertiva, y ese es otro término que nos va a acompañar durante toda la conferencia. Asertividad, una palabra muy sencilla pero que implica un tremendo reto llevarla a la práctica y crear las condiciones para que exista a través de esa comunicación, cooperación, participación y entendimiento mutuo. Entonces, estos son parte de los ingredientes básicos que requiere la inteligencia social para que pueda desarrollarse plenamente en un ser humano. Y la última, la más importante, y sobre la cual nos vamos a referir también más adelante, es la empatía, que yo la defino como la capacidad de conectarse con los sentimientos del otro, de saber qué puede estar sintiendo esa persona desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico muchas veces, desde el punto de vista moral, qué puede estar pasando por esa persona, por la cabeza de esa persona, y tratar a partir de ese sentimiento de solidarizarse un poco y de desarrollar sensibilidad hacia esa persona. Eso es empatía. Y creo que es un elemento que lastimosamente los seres humanos en estos tiempos hemos venido paulatinamente perdiendo. Bien, sobre esta línea, ¿cómo podemos aplicar estas competencias generales a nuestra vida personal y a nuestro trabajo profesional también? Para eso quiero compartir con ustedes 10 herramientas básicas, o lo que llamo 10 máximas, para que ustedes puedan optimizar sus relaciones laborales y profesionales. La primera es la más importante de todas, considero yo. No están en orden de prioridad, pero esta casualmente quedó como la más importante. O la primera, aprender a escuchar. Desgraciadamente en la escuela nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir, pero nunca nos enseñaron a escuchar. Y hoy por hoy somos personas que andamos en modo automático. Cuando estamos en una conversación, las conversaciones entre dos seres humanos, hoy por hoy cada vez son más huecas. Mientras una persona está hablando, la otra está o viendo el celular, o viendo la televisión, o viendo la computadora, o en el mejor de los casos pensando lo que le va a decir a la otra persona cuando ésta termine de hablar. Pero no hay un proceso comunicativo. ¿Se acuerdan en la escuela cuando nos decían que había un emisor, un mensaje, un canal y un receptor? Pues en algún momento cortamos ese proceso porque no se está dando a cabalidad. No somos buenas personas escuchando, nos cuesta trabajar en eso. Un dato curioso, vean qué interesante. Estudios recientes revelan que los seres humanos hablamos 125 palabras por minuto y escuchamos 400 palabras en ese mismo lapso de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabia naturaleza nos está diciendo, ustedes tienen la capacidad de escuchar más de lo que hablan. Y hoy por hoy las tendencias dicen que para ser un buen escritor, que para ser un buen entrevistador, que para ser un buen periodista y que para ser un buen orador hay que aprender a escuchar. Es la única o es la principal forma de convertirse en experto en esas áreas que involucran precisamente la relación con el público. Tenemos 2 oídos y una boca. Otro mensaje que nos está dando la naturaleza. Hablen el doble, escuchen el doble y hablen la mitad, ¿cierto? Los oídos nunca nos han metido en problemas, pero esto que tenemos acá nos ha metido más de un embrollo. Entonces, aprendamos a escuchar más y hablar un poquito menos. Escuchar es la dimensión más grande de la comunicación, pero lógicamente es la que menos estamos utilizando en este momento. Debemos aprender a escuchar con todo nuestro cuerpo. Qué difícil, ¿verdad? Normalmente usamos los oídos y parcialmente, pero ¿cómo aprender a escuchar con todo el cuerpo? ¿Cómo aprender a leer el lenguaje corporal de la persona cuando está hablando hacia nosotros? Porque tenemos que aprender, y ahora vamos a hablar sobre el lenguaje corporal. Puede ser que la persona con sus palabras nos esté diciendo un mensaje, pero a través de su lenguaje corporal nos esté diciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, el que es
el que sabe escuchar, aprende a interpretar el lenguaje corporal de su interlocutor de manera tal que pueda percibir cambios en su comportamiento o en su lenguaje no verbal que le hagan saber el mensaje real que está transmitiéndole. Es decir, tenemos que estar concentrados, enfocados en escuchar a esta persona. Y parece mentira, pero la buena escucha no solo funciona en una dirección, funciona en ambas. Las personas perciben cuando alguien sabe escucharnos y buscan a esas personas exclusivamente para hablar con ellas. Es una cuestión que no se puede describir, pero que la gente percibe. Hay concentración, hay enfoque, hay interés. Realmente la persona me escucha, no simplemente me oye, no simplemente está poniendo escasa atención, sino que está enfocada en lo que yo tengo que decirle. Y con esto hacemos sentir a la persona más importante, hacemos sentir a la persona valiosa y obtenemos valiosa información. Si trabajamos con clientes, la escucha es indispensable porque nos permite conocer cuál es la necesidad específica de mi cliente. Si trabajo en ventas, nuevas tendencias en ventas dicen que el buen vendedor no es el que más habla, como se creía en la vieja escuela, como aquellos vendedores de antaño. El buen vendedor es el que mejor escucha, porque mientras su cliente está diciendo lo que necesita, el vendedor está captando cuál es el producto o servicio específico que puede suplir esa necesidad. Mejora tremendamente el proceso de la venta, la buena escucha. Bien, hagámosle saber a nuestro interlocutor que estamos poniendo atención. Eso es importante también. Si podemos tomar nota, si podemos a través de nuestro lenguaje corporal asentir con la cabeza, acercar el oído un poco hacia la persona, hacerle ver a esa persona a través de nuestro lenguaje corporal que estamos escuchando realmente y que está siendo importante lo que tiene que decirnos, que el mensaje está llegando oportunamente a nosotros. Eso es importante. Y por favor, cuando escuche, deje a un lado su ego. Deje a un lado ese mal consejero que muchas veces nos está hablando al oído, que nos está diciendo, mira, responderle esto, y si te lanzó aquello, tírale esto más fuerte, y decirle esto, o recalcarle aquello, o tirarle en la cara lo otro. Ese amigo es un mal consejero y tenemos muchas veces que dejarlo de lado si queremos aprender a ser buenos y buenas personas que escuchan. Bien, número 2. Desarrolle la asertividad. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué entienden ustedes por asertividad? Hablar claramente, por supuesto. Hablar claramente. ¿Qué más le podemos agregar a ese concepto del compañero? Hablar claramente. ¿Qué vamos a hablar claramente? Perdón. Con sencillez, de forma que la otra persona entienda de forma sencilla lo que estamos diciendo. Exactamente. Por supuesto, hay momentos en que uno definitivamente, calladito es más bonito, como dicen, ¿verdad? Hay momentos en que hay un momento para decir las cosas, hay una forma clara y hay otra forma sencilla para poder comunicar un mensaje, y hay momentos en que mejor pasar de lado y no decir las cosas. Entonces, asertividad es precisamente hacer valer mis derechos y mi opinión a otra persona o a otras personas, y aquí viene la parte difícil, sin herir la susceptibilidad de esas personas. Ahí es donde la cosa se complica, porque ser asertivo puede ser muy fácil si soy brutalmente sincero. Entonces yo puedo llegar y decirle a una persona lo que pienso. Ustedes han visto esas personas que dicen, yo no puedo evitarlo, yo soy sincero y digo las cosas como son. Eso muchas veces es una excusa para ser grosero, para ser descortés. Nada tiene que ver la asertividad con la cortesía, con la decencia, con las formas, con la educación, con el respeto. Es importante aprender a ser asertivo y hacerlo bien. El exceso de seguridad no es bueno. Los extremos de la no asertividad son peligrosísimos también, porque los hay. Está la persona pasiva que se guarda todo, que no dice nada, que todo se lo traga,
Y adivinen qué, eso es una bomba de tiempo emocional. Cuando esa persona explota, sucede como está pasando lastimosamente en los Estados Unidos, y esperemos que aquí no pase, aunque lamentablemente ya sucedió una vez hace muchos años en la Embajada de Chile. Cuando una persona empezó a recibir agresión durante mucho tiempo de índole emocional, asumió una actitud pasiva y empezó a tragarse todo ese tipo de contaminación verbal y emocional, hasta que un momento estalló. En Estados Unidos, cada nada prendemos la televisión y vemos en CNN que dice un ex empleado de una empresa, después de que fue liquidado, abrió fuego contra todo el departamento y causó una matazón. En la Embajada de Chile, aquí a unos pocos metros, sucedió lo mismo con aquel señor que era policía y que lastimosamente tomó un arma y explotó. Entonces ese es un extremo peligrosísimo de la asertividad, la pasividad, o de la no asertividad, perdón, ser pasivo. El otro extremo, que es igualmente peligroso, es ser explosivo. Las personas que reaccionan con ira, con enojo, con violencia, cuando sienten amenazados sus derechos. Como la típica persona que se baja de un carro y agrede al otro porque siente que en ese momento sus derechos viales le fueron violentados, entonces actúa de la forma más imprudente posible, tratando de hacer valer un derecho a través de medios que definitivamente no son justificables. Entonces esos dos extremos son ampliamente peligrosos en el espectro. ¿Cómo trabajamos esto entonces? ¿Cómo buscar ese equilibrio? La asertividad está en medio de esos dos extremos. Reitero, es la capacidad de hacer valer nuestros derechos y nuestra posición sin herir susceptibilidades. Vean qué interesante este video, es de una coach, colega española, que habla sobre los dos extremos y cómo contrarrestar un poco los efectos de la falta de asertividad. Todos tenemos nuestras opiniones. A veces coinciden con las de los demás, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, y otras veces no. Cuando pasa esto, que nuestra opinión es contraria a la de los otros, se dice que la gente reacciona en general de tres maneras diferentes: con un estilo agresivo, con un estilo pasivo y con un estilo asertivo. En el estilo agresivo encontramos personas que están siempre a la defensiva, que pasan al contraataque, personas con un alto nivel de ansiedad. Es una persona que se siente en posesión de la verdad y la impone a las otras personas. Las personas pasivas son personas que no defienden sus derechos, que consideran que sus opiniones no son válidas, con lo cual no manifiestan sus sentimientos ni los exteriorizan. La persona asertiva es aquella que sabe cuáles son sus derechos, pero también sabe cuáles son los derechos de los demás. Es aquella persona que sabe que tiene el derecho a expresar su opinión, que reconocen el mérito de los demás, que no se comparan y que pueden también manifestar sentimientos dolorosos, de angustia, de frustración, sin sentirse mal por ello. Como vemos, para ser capaces de llevar la contraria hay que tener mucha seguridad y poder aceptar las consecuencias. Pero estas consecuencias muchas veces se prevén mucho más graves de lo que realmente serían, y ante esto uno prefiere evitarse los posibles problemas. El resultado de esta actitud pasiva es que uno reprime lo que piensa y al final con quien se enfada es con uno mismo por no haber hecho lo que realmente quería. O en el otro extremo, mostrar el desacuerdo de forma brutal al final nos lleva a alejarnos de las personas que nos rodean. Las personas que tienen una tendencia pasiva, la consecuencia más grave que van a encontrarse es la pérdida de autoestima y la pérdida del respeto de los demás por el hecho de no manifestar sus propias opiniones. Si nuestra tendencia es agresiva, las consecuencias van a ser el rechazo por parte de los demás, porque nadie quiere sentirse herido, sentirse agredido
por alguien y por tanto la consecuencia más grave será este aislamiento y este rechazo por parte de los demás. Las personas que saben relacionarse con los demás de manera asertiva, la consecuencia más positiva que van a tener es que se van a sentir valoradas por ellas mismas y por los demás. Por estas razones, lo ideal es aprender a comunicar nuestro desacuerdo de una manera asertiva. La persona que lo hace así defiende sus intereses, expresa sus opiniones libremente, no permite que los demás se aprovechen, pero siempre tiene en cuenta su manera de pensar y de sentir. Es decir, opina pero sin hacer daño a los demás. Bien. Eso no es importante, la asertividad en la inteligencia social, por supuesto que sí. Yo estoy casi convencido de que muchos de los conflictos mundiales más grandes que se han dado en el planeta son precisamente por la falta de asertividad, por la falta de aprender a hacer valer mis derechos de una manera cortés, de una manera educada y apegada a principios. Eso es fundamental. Bien, fomente la empatía. La empatía no es ni más ni menos que la capacidad, como dijimos, de ponerse en los zapatos de los demás, empezar a sentir lo que esa persona puede estar sintiendo, vivir por un momento, involucrarse de lleno con esta persona en sus sentimientos y desarrollar sensibilidad, porque de nada nos sirve ponernos en los zapatos de esa persona si al final vamos otra vez a meternos cómodamente en los nuestros. Esto tiene que provocar algún cambio positivo en nosotros y en la relación que tenemos con esa persona. Si no, la empatía no se da plenamente. Eso es empatía, ¿cierto? ¿Qué se sentirá andar con ese aparato? ¿No? Pues el amo quiso comprobarlo. Hace unos días me contrataron para dar una serie de conferencias para profesionales médicos y desarrollamos una que se llama hospitalidad y calidez en el servicio al paciente. Precisamente esa falta de empatía se está viendo en todos los sectores, se está viendo en el nuestro, se está viendo en el sector medicina, en el sector salud, se está viendo en todas partes. Y un buen amigo me mandó un video de Estados Unidos al que le comenté que estaba trabajando con médicos y me dijo, quizá este recurso te pueda servir. Hasta el momento no he encontrado un apoyo visual más certero para dejar claro el concepto de empatía y quise compartirlo el día de hoy con ustedes. Vean qué interesante cómo estas personas resumen a través de las imágenes y de pocas palabras qué es la empatía.
sin palabras, ¿verdad? Queda resumido ahí que es la empatía. Imagínense que pudiéramos nosotros estar en la forma en la que miramos, la forma en la que nos sentamos, la forma en la que movemos nuestras manos, nuestros pies, todo eso tiene que ver precisamente con ese lenguaje corporal. Y un 38%, una cifra nada despreciable de ese pastel, tiene que ver con nuestra voz, la entonación, el volumen, qué tan pausado hablamos, qué tan rápido hablamos, todo eso compone nuestro mensaje y forma parte indispensable de nuestro lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos estar diciendo una cosa, pero nuestro lenguaje corporal puede estar hablando a gritos otra cosa totalmente distinta. Entonces, la comunicación, sí, con mucho gusto. Claro, esa es una buena pregunta. Y volvemos a las raíces. Empecemos por el mecanismo, si se le puede llamar todavía tecnología, más básico, que es el teléfono. Muchas veces el interlocutor puede detectar cuando estamos sonriendo o cuando estamos enojados a través del lenguaje corporal y de lo que transmitimos por el tono de voz. Si no, hagan ustedes una prueba. Traten de llamar a alguien y estén haciendo un modo enojado, o traten de estar siéntanse enfadados y llamen a alguien y van a ver que la otra inmediatamente detecta en nuestro tono de voz el enfado, o traten de sonreír, algo tan simple pero tan elocuente como la sonrisa. Sonrían y hablen por teléfono y van a ver que la otra persona puede percibir ese optimismo y esa sonrisa a través de la conversación. En medios visuales es todavía más efectivo, porque a través de la pantalla, a través de la televisión, a través del Skype, podemos dejar en evidencia nuestro lenguaje corporal y hacer que la otra persona perciba de nosotros un mensaje equivocado. ¿Sí? Correcto. Excelente. Bueno, ampliemos un poquito más. Mensajes escritos, por ejemplo. Hay algo que se llama etiqueta, que a mí me encanta darle en los cursos de marca personal, que es precisamente enseñarle a la persona que puede estar hablando muchísimo a través de un correo electrónico o diciendo cosas que tal vez no quiere a través de un correo electrónico, no necesariamente por usar las palabras incorrectas. Por ejemplo, lenguaje corporal en un correo electrónico. Suena interesante. Escriban ustedes en mayúscula y en negrita y literalmente le están gritando a la otra persona. ¿Ven? Tenemos que aprender a tener esa delicadeza. El simple hecho de no contestar un correo electrónico ya se puede prestar para un montón de interpretaciones por parte de la otra persona. Que ustedes son personas altaneras, que ustedes consideran a esa persona que ese correo no es digno de ustedes. Hay un montón de cosas, por eso yo siempre recomiendo en etiqueta contesten todos los correos, utilicen una letra pequeña, utilicen párrafos cortos, sean breves, concisos, pero que eso no quite la cortesía, que eso no quite la educación a la hora de comunicarse. En un correo electrónico también uno puede hacer valer su lenguaje corporal. ¿Sí? Siempre he tenido la idea de que en el lenguaje escrito depende mucho del estado de ánimo del receptor. Por supuesto. Porque yo puedo estar escribiendo, bueno, puedo poner jaja o algo así o una carita, pero depende mucho de cómo esté el ánimo del receptor. ¿Estoy en lo cierto? Claro, y depende mucho de cómo esté su ánimo también. Y la regla de oro de escribir un correo electrónico es: nunca escriban un correo electrónico cuando estén enojados. Nunca. Cuando estén en caliente, cuando se hayan llevado uno de esos colerones que se lleva uno en la oficina, no se les ocurra mandar un correo electrónico a la persona que les está causando esa ira o esa molestia. O en el peor de los casos, o el mejor de los casos más bien, escríbanlo, pero no lo manden. ¿Sí? Desahóguense en ese correo y escriban todo lo que querían decirle a esa persona, pero no lo manden. Claro, eso tiene un riesgo muy grande, ¿verdad? Si tienen por ahí un infiltrado, un espía, les agarra y les manda ese correo, están en problemas. Pero hagan ese ejercicio un día, escríbanlo, no lo manden y léanlo en frío otro día y se van a dar cuenta del problema en el que se iban a meter por mandar ese correo. Así que tratemos en la medida de lo posible de evitar escribir cuando las emociones estén controlando nuestra mente. Parece mentira, pero cuando estamos enojados
estudios que se han hecho a nivel de las neurociencias revelan que las partes pensantes del cerebro literalmente se desconectan para dar paso a la ira, que es la que en ese momento está gobernando toda nuestra conducta. Precisamente por eso es que muchas veces chocan dos personas en la calle, una se baja, le pega 4 balazos a la otra y después en frío dice: ¿qué hice? ¿Qué acabé de hacer? Yo no soy un criminal, yo no soy un asesino, pero en ese momento dio paso a la emoción de la ira y las partes racionales del cerebro literalmente dejaron de funcionar por un corto tiempo, mientras pasa el caliente de ese momento, pero lastimosamente ya al finalizar ese momento de ira ya se han cometido consecuencias irreversibles, o se han tenido consecuencias irreversibles. Bien, entonces, tan importante es el aspecto que tiene lo que estamos comunicando, ¿verdad? Vestimenta, forma de caminar, postura, forma en la cual nos sentamos, forma en que cruzamos las manos, forma en que cruzamos los pies, microexpresiones. Y sobre microexpresiones les tengo una buena y una mala noticia. El lenguaje corporal podemos aprender a detectarlo y a controlarlo, pero no así sucede con las microexpresiones. Las microexpresiones son pequeños movimientos involuntarios que hacemos con la cara que duran menos de un segundo, pero que lastimosamente nos ponen en evidencia. Son varias: asco, ira, enojo, tristeza, alegría. Y este tema de las microexpresiones y en general del lenguaje corporal está tomando tanta fuerza en Estados Unidos y en el mundo que inclusive ya está descartando al polígrafo como mecanismo para detectar si una persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Porque aunque puede aprender a controlar su lenguaje corporal, no puede controlar las microexpresiones. Estas están directamente relacionadas con la evidencia de si una persona está mintiendo o está diciendo lo correcto, la verdad. Hay una serie que se llama Lie to Me, no sé cuántos de ustedes la han visto, la dan en la mayoría de las cableras. Si no la han visto, les recomiendo que saquen el tiempo. Yo no soy muy ávido televidente, pero hay series que definitivamente hay que sacar el tiempo para verlas por su nivel de profundidad, y esta es una, compañero. Lie to Me, dime si puedes, es la traducción en español. Entonces, por aquí les traigo un pequeño corto que habla sobre eso. Cómo este señor, a través de procesos investigativos, se da cuenta inmediatamente si una persona está diciendo la verdad o está mintiendo a través de su lenguaje corporal y, más importante aún, a través de las microexpresiones. Por ahí les dejo un tip. Si ustedes le preguntan algo a sus parejas y necesitan la verdad y esa persona inmediatamente tira los ojos hacia arriba y hacia la derecha, hay una amplia probabilidad de que esté mintiendo, ¿sí? Así que les dejo ese tip por ahí. O sea, es difícil sostener la vista cruzada cuando una de las dos personas no está siendo totalmente sincera. Esa es una de las herramientas del lenguaje corporal. Otra puede ser si la persona esconde las manos cuando ustedes hacen una pregunta directa, está ocultando algo. Si la persona esconde las manos y retrocede, está ocultando algo y está mintiendo. Esas cosas son lenguaje corporal puro, rico, intenso y que nos hace ver que la otra persona no está siendo totalmente sincera con nosotros. Vean qué interesante este corto, que precisamente es la intro a uno de los capítulos de Lie to Me. He dado instrucciones a mi cliente para que guarde silencio. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Sí. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre y por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido
una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que dice. ¡Cállate! ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lowton. ¿Te parece bien? Esa es Lowton. Vamos a por Lowton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lowton una hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirado. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las Observen su tejas. reacción cuando hablo. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente de los lugares elegidos en los que buscar, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y... No sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros. Traducción: no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras. Miente. ¿Sí? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente? Eso es una sorpresa real. Dura menos de 1 segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de 1 segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lowton. Y fíjense de nuevo. Disimulado desprecio. Un consejo: si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Esas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia de Cato Kaelin en el juicio de O.J. Simpson. Mr. Kaelin, le pagaron muy bien por su aparición en A Current Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de una ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra cara. Bien. Ahora, ¿cómo podemos proyectar o aprender a empezar a tener control sobre nuestro lenguaje corporal en el mundo corporativo y empresarial? Aquí les doy algunas herramientas básicas y los invito al curso que damos acá sobre marca personal. Precisamente ahí ampliamos más, dedicamos todo un módulo a desarrollar el área de lenguaje corporal. Vean qué interesante. Cruzar los brazos con ambas manos ocultas es señal de hostilidad. Entonces, si ustedes se sientan frente a un cliente, frente a un jefe, frente a una persona y no dicen una sola palabra, simplemente cruzan los brazos, ojalá ocultando las manos. Esto es hostilidad, esto es antagonismo. Quiero enfrentarme o defenderme de usted en algún momento porque siento que lo que usted puede o va a decirme no es lo correcto. ¿Ven? Eso puede ser hostilidad. Y si encima de eso cruzamos la pierna, puede reforzar más esa hostilidad o puede darle a entender a la otra persona un sentido de inferioridad con relación a la persona que tiene enfrente. Mientras más sonoro el golpe en el piso al caminar, más dominante es la personalidad. Ustedes han visto que hay personas que uno las oye desde que van entrando a la oficina o desde que se bajan del carro, precisamente por la intensidad con la que caminan, ¿cierto? Ahora, la mayoría de los presidentes o de los expresidentes de Estados Unidos tienen una forma muy particular de caminar y es poniendo primero los talones antes del resto del zapato. Esto también puede reforzar el sentido de seguridad en la persona a través del lenguaje corporal. 3. Cruza el brazo sobre el vientre, aún no tiene suficiente confianza. Timidez. O la persona que sale en una foto agarrándose este dedo, ¿han visto? Algunas veces sucede. Salen en una foto agarrándose el dedo índice. Eso es inseguridad, tensión, estrés, miedo. 4. Si camina con las palmas de las manos hacia atrás, es tímido y reservado. Entonces, vean lo que ustedes están comunicando. Es como alguien le dice a otra persona, mira, ¿qué te pasó en las uñas? Y se ven las uñas así, en vez de vérselas así. Algo ocultan. Timidez. Bien. Dar la mano a medias o sin fuerza es la expresión máxima de desinterés. No tiene nada de femenino y eso se quedó para los tiempos
muy antiguos, que las mujeres daban la mano haciendo esta inclinación, ¿sí? La mujer en el mundo corporativo se estila que dé la mano de una manera similar a como la da el hombre, ¿sí? Es parte de esa equidad de género en la que estamos ahora tratando de que se dé ampliamente. El apretón de manos no es tal, en el mundo corporativo no se deben apretar las manos hasta estrangularlas, hay personas que le dan la mano a uno y hasta que le traquean los nudillos, eso no es correcto. Sí debe haber cierta firmeza que haga sentir presente a la persona, pero que no se le estrangule la mano, y mucho menos dar la mano sin que haya fuerza. Tiene que haber algo de fuerza, aunque sea un grado pequeño, pero tiene que haber fuerza. Una mano sin fuerza puede denotar desinterés o desapego. Muñecas, en el caso de las damas, muñecas y tobillos cruzados indican recato y distanciamiento. Aquí interesante, las dos cosas, ¿verdad? Muñecas y tobillos. Bien, número 5, y esto va específicamente para el trabajo. Los voy a invitar a que se afilien gratuitamente al club GADE, con H, GADE. En el mundo laboral hay 3 clubes, todas las empresas lo tienen, todas las empresas lo desarrollan. Unos tienen más y menos miembros, pero hay 3 clubes. Está el primero, que es el club GADEP. ¿Saben cuál es ese club? Ese club se llama Gracias a Dios que es viernes. ¿Sí? Ese club de las 4:30 del viernes en el Banco Nacional. Había que hacer fila para marcar la tarjeta. 800 empleados saliendo en estampilla. Dios guarde uno entrando a esa hora porque se lo llevaban en banda. Bueno, no todos eran así, pero había una buena parte que formaban parte del GADEP. El siguiente club, bueno, este es el club, hablando un poquito de los miembros, personas que odian su trabajo, personas que no disfrutan lo que hacen, personas que sienten que es un suplicio estar de lunes a viernes, de 8 a 5 en una oficina, y que el viernes encuentran la situación perfecta para salir en carrera. Yo les contaba a mis alumnos hace un tiempo que en Estados Unidos se ha despertado una alerta porque se están disparando la cantidad de infartos los lunes a las 9 de la mañana. Tanto es así que el gobierno decretó alerta amarilla en todos los hospitales de la Unión Americana para contrarrestar la cantidad de personas que entran infartadas los lunes a la noche. Los lunes, de lo lindo, felices, compartiendo. El domingo, después de mediodía, empiezan a sentir algo que se llama síndrome de lunes. Y es, ya viene el lunes, ya tengo que ir a soportar otra vez a ese jefe intemperancia. Dejé una montaña de expedientes en mi escritorio, tengo que atender aquel crédito, tengo que atender aquel proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Lunes a las 9 de la mañana, después de las cervecitas y los whiskies del fin de semana, se topan precisamente con un jefe impertinente, les pega 4 gritos y los agrede emocionalmente. Ya venían con una carga emocional terrible, tal vez de muchos meses o años acumulada, y a las 8:30 de la mañana caen con un infarto y a las 9 están entrando a las salas de hospitales de la mayoría de los estados americanos. La moraleja de esta historia, que es real, por cierto, es precisamente el potencial y sacar esos dones, vivir de ellos. Nos preocupa el dinero, nos preocupan las cuentas, los pasivos y un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que la vida se nos está yendo y que lo único que nos está moviendo para estar ahí es el tema del dinero. El dinero nunca debería de ser un fin, sino un medio para llegar a la felicidad. Y no necesariamente es el único, obviamente. Como decía un amigo, el dinero no lleva a la felicidad, pero lo deja a uno tan cerca que uno puede llegar caminando. Bien, este es mucho menos concurrido, de hecho tiene poquitos miembros, pero sí tiene un número que cada día va en aumento. Y es el de Gracias a Dios, que es lunes. Y en este, ¿saben quiénes son los que lo necesitan? Los trabajólicos. Un grupo creciente de personas que literalmente viven en el trabajo. Llegan a las 6 de la mañana, se van a las 11 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo detestan tener que salir para poder ir a pasar un día con su familia, esperando durante todo el domingo que sea lunes, y sin desconectarse ni del celular,
ni de la computadora, ni del correo electrónico en el domingo. Eso tampoco es vida y eso literalmente está matando personas ya en este país también. Entonces, al club que yo los quiero invitar es al GADE. El GADE es, gracias a Dios que es hoy. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tener un trabajo, de asistir a una jornada laboral normal, de no tener un subempleo, de recibir un ingreso, un reconocimiento económico a nuestras horas laborales, aprender a vivir el momento, aprender a disfrutarlo, aprender a estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha reparado, cualquiera que sea su idea de Él, sin que esto nos quite de la vista el tratar de estar un poco mejor cada día. Vean que no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de gratitud, estoy hablando de aprender a saber que somos seres privilegiados. Formamos parte del 5% de la población mundial que desayunó hoy. Eso es el Club GADE. Aprender a vivir el hoy, el presente y a disfrutarlo plenamente, independientemente de las circunstancias y las vicisitudes que se presenten en el trabajo, que siempre van a haber en cualquiera. Bien, ¿a cuál quieren pertenecer ustedes? Les dejo por ahí la pregunta. Número 6, no deje de dar reconocimiento. Si hay algo que estimula y hace sentir bien a la gente es el reconocimiento. Y cuando hablamos de reconocimiento, no necesariamente me refiero a incentivos de índole monetario. Me refiero a esa palabra de aliento, a ese qué buen trabajo hiciste, qué bien lo hiciste, lo entregaste antes de tiempo, a esa palmadita en la espalda, a esa felicitación, aunque sea en una servilleta, o a ese correíto electrónico haciéndole ver a esa persona o reconociendo a la persona lo bien que ha hecho su trabajo y su gestión. El reconocimiento nos encanta a todos los seres humanos, recibirlo genera empatía, genera buena vibra en las relaciones con los compañeros subalternos. Así que cordialmente invitados a que ustedes fomenten la gratitud en sus trabajos, en sus empresas, en sus vidas. Cuando uno aprende más, automáticamente lo que tiene se amplifica, se multiplica. Por eso es importante fomentar la gratitud. Su agradecimiento, piénsenlo. Y si alguien por ahí les ha prestado una ayuda especial en estos días, por favor no dejen de agradecerle. Bien, número 7. Están afectando sus drivers de personalidad, su inteligencia social. Eso suena como al motor de Franklin Chang, ¿verdad? Complejísimo, pero es muy sencillo de lo que ustedes creen. Resulta ser que muchas veces en la vida, en nuestro trabajo, sentimos que no estamos encajando, que nos estamos esforzando por mantener o por vincular nuestras relaciones laborales, pero por alguna razón constantemente saboteamos esos esfuerzos. Cuidado, y mucho de ese comportamiento tenga que ver con sus drivers de personalidad que fueron creados en su niñez. Vean qué interesante. Quien nos introdujo en este tema fue el doctor Eric Berne, hace ya poco más de 50 años, a través del análisis transaccional. Él dice que durante la niñez creamos 6 drivers de personalidad o propulsores de personalidad que definen nuestra vida adulta y nuestro comportamiento en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Vean qué interesante. El primero es el sé fuerte. Y bueno, algo que no les dije es que muchos de esos drivers son obviamente transmitidos a través de nuestros padres. Sé fuerte. Se cae el niño de 5 años, le dice: papá, levántese, no llore por eso, sacúdase y siga. Llorar es de niñas, llorar no es de hombres. Estoy hablando de la generación mía, ¿verdad? Hace unos cuantos añitos ya. Entonces crecemos pensando que tenemos que aprender a ser personas rígidas, fuertes, que no podemos llorar, que no podemos presentar cuadros de sensibilidad de ningún tipo porque eso nos hace débiles en el mundo laboral, o puede hacer inferiores, o nos minimiza frente a nuestro jefe o hacia nuestros compañeros, y eso hace que la persona que interactúa en el ámbito laboral sea una persona extremadamente dura, carente de toda sensibilidad. Y es precisamente porque en nuestra niñez empezamos o recibimos
esa influencia directa de nuestros padres, donde nos decían que para ser buenos había que ser fuertes, no había que llorar, no había que dar el brazo a torcer. Date prisa, la eterna carrera. Vamos a llegar tarde a misa, vamos a llegar tarde al cine, vamos a llegar tarde a cualquier parte. Apúrese, chiquillo, porque no se ha listado, se ensució, ya no va. Y todo ese tipo de cosas que tenían que ver con nuestro comportamiento y esa excesiva puntualidad que muchas veces nos pasaban nuestros padres. Entonces, hoy por hoy somos adultos y andamos en carrera para todo. Nos movemos a toda prisa, queremos llegar a todas partes. Muchas veces nos montamos en el carro, no sabemos ni para dónde vamos, ni siquiera estamos presentes en nosotros mismos. Muchas veces nos cortamos un brazo o un dedo y hasta las 2 horas, cuando ya vemos sangre, nos dimos cuenta que nos habíamos cortado. Andamos en un modo automático tal que ni siquiera las señales de dolor que emite nuestro cerebro nos hacen entrar en razón. Estamos totalmente desconectados del mundo. Andamos acelerados, andamos a toda prisa. ¿Vieron ese accidente que pasó en la California de ese muchacho que no vio el tren? O sea, parece mentira. Él, estoy seguro que venía en otra cosa, porque es casi imposible no concentrarse con ese pito tan fuerte que toca el tren y a tan escasos metros de llegar a la estación. Sin embargo, sucedió. Tenemos que aprender a llevar el ritmo, ni muy despacio, ni muy rápido. Aprender que las cosas buenas en la cuando meditamos, con esa velocidad en la cual estamos inmersos. Esfuérzate, nos decían. La forma de lograr cosas en la vida es a través del sacrificio, es a través del esfuerzo, del trabajo duro, y eso está muy bien. Lo que pasa es que crecimos pensando o enfocándonos más en el esfuerzo que en los resultados, y hay personas que se matan trabajando de sol a sol y no crecen como profesionales y no crecen en el ámbito laboral, y es porque están enfocados en trabajar. Para ellos lo importante es matarse trabajando y no tanto los resultados. ¿Cuál es el consejo para este driver? No trabaje más inteligentemente, es diferente. Aprenda a mover las piezas clave de su negocio que le van a generar ingresos, que le van a hacer crecer en su carrera profesional y laboral. No es el exceso de trabajo el que lo va a llevar al éxito, sino es el trabajo enfocado. Bien, tenga cuidado, decían de chiquillos, cuidado se cae, cuidado se sube ese árbol, cuidado se mete en el río, o se mete en la parte honda de la piscina. Eso no está mal, o sea, es parte de la acción que todos como padres tenemos hacia nuestros hijos, pero muchas veces nos hicieron crecer con miedos que ahora transmitimos en nuestro mundo laboral a través de la desconfianza, a través de no querer hacer negocios con otras personas, o inclusive una paranoia laboral donde sentimos que todo el mundo quiere hacernos daño o que todo el mundo quiere aprovecharse de nosotros. Nos guste o no nos guste, en algún momento de nuestra vida tenemos que poner nuestra vida en manos de alguien más y tenemos que aprender a confiar en la gente, a pesar de los golpes que nos hayamos llevado. Sé perfecto. Este es uno de los que más daño hacen. La perfección no nos lleva nada más que a la frustración. El único perfecto es el de arriba. Aquí abajo todos somos seres totalmente cargados y saturados de defectos. No podemos buscar la perfección porque lo único que vamos a encontrar es la decepción, pero sí podemos ser mejores cada día, sí podemos ser excelentes, sí podemos buscar la excelencia, y eso es muy distinto. Bien, complace a los demás. Sí señor, no señor, dice ahí que se critico, no se mueva ahí hasta que yo le diga. Muchas veces crecemos pensando que tenemos que complacer a todos para poder tener éxito. Error. Woody Allen decía, no conozco la fórmula del éxito, pero sí la fórmula infalible del fracaso es tratar de quedarle bien a todo el mundo, ¿sí? Por más que lo intentemos, nunca lo vamos a lograr. Así que tratemos de congeniar con la gente, tratemos de ser conciliatorios, pero no pensemos por eso que el secreto del éxito está en complacer a todos. Bien, recuerde las 3 R's, y ya con esto vamos aterrizando. Respuesta, actuar de acuerdo con el asunto, mantener en todo momento la perspectiva independientemente de qué tan difíciles sean las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo. Tener la mente fría nos va a ayudar en una situación de crisis a elegir la alternativa más apropiada.
y a aprender a ver el panorama completo y no solo el área específica en el cual nos queremos enfocar cuando estamos altamente estresados o preocupados por una situación. Receptivo significa ser abierto a las ideas y sugerencias. Es lo opuesto a ser necio y obstinado. Muchas veces nos empeñamos de una manera terca en querer que nuestro método funcione, que nuestra solución sea la única que se pueda dar. Y nos cerramos a las ideas que las personas pueden estarnos aportando para mejorar lo que estamos intentando hacer. Entonces la receptividad precisamente nos ayuda a estar abiertos a ideas que puedan mejorar la resolución del problema que tenemos o mejorar lo que queremos hacer, lo que queremos implementar. No podemos cerrarnos, y aquí el ego, nos puede jugar una mala pasada cuando nos cerramos solamente a nuestras ideas. Y razonable, por supuesto, la habilidad para ver las cosas de manera imparcial, dejando muchas veces de lado nuestra posición personal y permitiendo que las demás personas participen en el proceso de solución. Obviamente esto implica también dejar de lado y dejar por fuera a nuestro mal amigo, el ego. Bien, entendiendo, como les decía hace un momento, que una de las labores fundamentales de la inteligencia emocional es aprender a hacer que todas nuestras emociones sean administradas de manera inteligente. Hace 1 año y medio salió una película que fue el resultado de un proceso interactivo donde intervinieron psicólogos, sociólogos, antropólogos y una serie de profesionales en diferentes áreas de la comunicación social que desarrollaron un modelo para que los niños pudieran entender un poco cómo funcionan sus cabecitas, cómo funcionan sus mentes. Se llama Intensamente. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de verla. Los que no la han visto, casi que se las dejo de tarea, porque es un requisito fundamental para aprender a conocernos nosotros a un nivel más profundo. Y obviamente es súper entretenida para nosotros y para nuestros hijos. Aquí les traigo el tráiler que resume muy bien cómo nuestra mente muchas veces es dominada por una u otra emoción. En este caso la ira, cómo la ira controla, precisamente como hablábamos hace un momento, todas nuestras áreas pensantes y nos puede hacer incurrir en errores que podemos lamentar por siempre. Vean qué interesante. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. Llaves a su posición. Listos para disparar, señor. Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña.
Bien, ese muñequito rojo de corbata, todos lo reconocieron, es la ira, ¿sí? Y así es precisamente como actúa muchas veces. Número 9, aprendan a ser líderes sin cargo. La vieja escuela de liderazgo decía que el liderazgo se ejercía de una posición de jefatura o de una posición directiva. Hoy por hoy se sabe que no, que las competencias de liderazgo se desarrollan independientemente del lugar o de la trinchera en la cual usted esté trabajando. Desde ahí ustedes pueden empezar a influenciar positivamente a las personas y a motivarlas para lograr cosas importantes, independientemente, insisto, del lugar donde usted se esté desenvolviendo. Decía Alice Walker que la forma más común de renunciar a nuestro poder es creer que no lo tenemos, es pensar que no lo tenemos, que no está dentro de nosotros, que no es parte de nuestro potencial. Aprenda a desarrollar su liderazgo independientemente del cargo que ostente. El poder del cargo desaparece con este. Las personas que fundamentan su liderazgo en su puesto de trabajo, si de la noche a la mañana se quedan sin el trabajo, sienten como que pierden sus habilidades de liderazgo. Por eso es tan importante aprender a crecer como líderes independientemente de donde estemos en este momento y de ir fortaleciendo esas habilidades. Ser líder sin cargo implica un delicado equilibrio entre ser firme y a la vez amistoso, duro y a la vez tierno, valiente pero compasivo, dice Robin Sharma. Y número 10, creo que lo hemos hablado a lo largo de esta conferencia. Por favor, no trabajen solo por dinero. El dinero, debería de ser un medio y no un fin. Y el fin debería ser que ustedes, cada uno de ustedes, aprendan a ser plenamente felices. Cuando uno hace lo que ama, cuando uno hace lo que quiere y lo disfruta haciéndolo, el dinero llega solito, llega por añadidura. Llega cuando se da cuenta que ustedes eso que están haciendo, como lo aman y como lo disfrutan, lo hacen extraordinariamente bien. Y los clientes empiezan a darse cuenta de eso y empiezan a contratarlo. Pero sigan, por favor, su vocación. No mueran con la música por dentro. Tienen mucho potencial que sacar. Si sienten que en su trabajo no están plenos, si sienten que no están dando lo máximo, si sienten como en mi caso personal que yo mandaba ya todos los días para trabajar y dejaba el alma en la casa porque ya sentía que no estaba llenando mis expectativas lo que estaba haciendo, es momento de tomar decisiones. Empiecen a hacer lo que aman y nunca más van a volver a trabajar. Busquen su propósito, todos los tenemos, pero lamentablemente muchos nos morimos sin descubrirlo. Perdón. Cierre ciclos. Muchas veces las personas sabemos que ya tenemos que renunciar a ese trabajo, tenemos que dejar ese puesto, tenemos que dejar a esa persona, tenemos que salir de esa zona de confort, tenemos que incomodarnos un poquito, pero no lo hacemos porque estamos tremendamente acostumbrados a eso. Y esa costumbre es mala para el crecimiento porque nos convierte en personas mediocres. Por eso tenemos que aprender a cerrar ciclos. Cuando ya sentimos que el trabajo no nos está llenando, que lo que hacemos no nos está satisfaciendo, es el momento de buscar nuevos horizontes, de expandir nuestro pensamiento y de movernos hacia otra área. No nos quedemos ahí, por favor. Yo trabajé 20 años en la banca estatal. Un buen día me levanté y dije, tengo que cerrar mi ciclo. La gente me decía, vos estás loco, te vas a ir de un banco que te da todo. Ya estaba en un momento en que tal vez estaba ganando un salario de 6 cifras. Tal vez era el momento en que muchos podían decir, es el peor momento para que te vayas del banco. Sin embargo, lo que estaba haciendo ya no me llenaba. Y cuando veía mi estado de cuenta, la emoción me duraba 5 minutos. Después volví otra vez a sentirme vacío, a sentir que lo que estaba haciendo ya no cumplía mi expectativa de vida. Di el salto de fe con mi esposa hace 7 años, salimos de la comodidad del banco, nos cansamos de estar hipotecando gente y nos dedicamos a nuestro proyecto de vida, que hoy por hoy tiene 7 años de estar funcionando a nivel nacional e internacional. Sí se puede, es difícil. No les voy a decir que el emprendedorismo es un nido de rosas, que es muy sencillo, porque tiene sus bemoles también. No hay pera que no chime, como decían los abuelos. Pero ahí afuera de sus empresas hay un mundo que es 1000 veces más grande que la empresa o la institución para la que ustedes trabajan. Y las verdaderas oportunidades están afuera. Bien, finalmente, hagan más. Parece mentira, pero muchas veces nos conformamos con el mínimo esfuerzo. Aprendamos a hacer un poquito más.
Hagan más que existir, empiecen de una vez por todas a vivir. Sientan la sangre que está fluyendo por sus venas. No se queden simplemente como personas, como autónomas, como billetes, como muñecos de prueba que no tienen mayor sentimiento. Vuelvan otra vez a retomarle el gusto a la vida. Hagan más que mirar, aprendan a observar, deténganse a mirar con detenimiento, a profundizar en lo que están observando. Hagan más que leer, asimilen, interioricen, comprendan. Importantísimo, practiquen lo que están aprendiendo. Haga más que oír, aprenda a escuchar y a escucharse usted mismo. Tiene mucho que decirse, tiene mucho que hablar con usted. Haga más que enojarse, aprenda a reírse de sus propios errores. Y con eso suaviza mucho el estrés y no nos enfocamos tanto en la perfección. Haga más que pensar, reflexione y tome decisiones. Haga más que hablar, empiece de una vez por todas a actuar. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Tenemos un área un espacio de preguntas, entonces invitados a participar. Gracias. Para mí todo ha sido interesante. Gracias. Sin embargo, me surge una pregunta. Claro. ¿En dónde queda la prudencia de nuestro comportamiento? Sobre todo en el momento en que usted habló de agradecimiento, de que debemos agradecer, pues sí, eso es algo que yo lo practico y que da frutos inmediatos. Pero ¿cómo hago con el sentimiento de cuando yo creo ser la que merezco el agradecimiento? ¿Cómo hacer con eso? Para uno no sentirse frustrado, para uno no sentir... Algunas veces me doy yo misma la palmadita, pero también qué hacer con esa persona que usted sabe que efectivamente debió decirle o debió haberle hecho el reconocimiento. Claro. Bueno, esa es una de las situaciones más delicadas que hay y le confieso que a mí en lo personal me ha costado mucho aprender. Muchas veces pensamos equivocadamente que las personas tienen que reaccionar a la forma en la cual nosotros reaccionaríamos ante determinadas circunstancias. Y si nosotros estamos en capacidad de agradecer por una situación o por algo que una persona hizo hacia nosotros, pensamos erróneamente que esa persona de una manera recíproca debería de hacerlo. Creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que pensar que no necesariamente nuestros códigos de educación, de principios, de valores, de ética, de comportamiento, no necesariamente son los de esa otra persona. Tenemos que de una vez por todas aprender a hacer las cosas de manera totalmente renunciando por eso a cualquier intención de recibir un agradecimiento, un reconocimiento por nuestro trabajo. Sabiendo que hay una persona a la que no se le escapa nada y que esa persona, si bien es cierto, a la persona que le dimos ese beneficio, ese bien, no supo reconocer, hay alguien por allá que tarde o temprano reconoce y valora y premia el esfuerzo que usted está haciendo. Así es. Buenos días. Bueno, muy interesante. La verdad, es súper importante todo lo que usted comenta, pero me gustaría tal vez aprovechar, ¿verdad? Realmente no sé si esto ya sería parte de otra charla o otra capacitación, pero ¿cómo podemos enfrentarnos? O sea, ¿cuál debería ser nuestra posición, nuestra actitud
cuando nos enfrentamos a personas que tienen agresividad, que no son asertivas, o sea, que no son líderes, que son jefes, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, enfrentarnos ante esas situaciones para que no se nos salga lo que no se nos debe salir? Claro. Bueno, habría que ver el nivel al cual nos estamos exponiendo, ¿verdad? Obviamente, si esa violencia o esa agresión o ese acoso laboral está llevando a niveles inmanejables que están directamente afectándonos a nivel emocional, y si nos enfrentamos a una estructura que no es fácil de cambiar, definitivamente lo que tenemos que hacer es buscar otros horizontes, si hablamos del tema laboral. Y si hablamos del tema personal también, porque nuestra vida emocional y física puede estar en inminente peligro. Creo que aquí juega un papel importante el tema de la tolerancia, el tema de la empatía, de entender que muchas veces las personas no actúan así porque quieren. Las personas en la mayoría de los casos, cuando actúan bajo una conducta violenta o agresiva, es porque tienen un pasado que les formó en esas condiciones, tienen antecedentes de crianza que les hicieron o les están haciendo actuar de tal o cual forma. Entonces, creo que la tolerancia y la empatía juegan un papel importante para tratar de sensibilizarnos más hacia esa persona. No verla como una persona deliberadamente mala, sino como alguien que está actuando movida por su crianza y por las circunstancias en las que está viviendo. Pero si ese nivel de agresión usted siente que está llegando a un límite de intolerancia, a un límite donde ya usted no puede manejarlo y que le está afectando a usted a nivel emocional, pues yo creo que lo mejor que usted puede hacer para salvaguardar su integridad emocional y física es buscar otros horizontes. Definitivamente en estos tiempos de tanta apertura, nadie está obligado a pasar años aguantando a una persona que en reiteradas ocasiones lo esté a uno agrediendo de ninguna parte, ni en el trabajo ni en la casa. Pero si usted siente que está llegando a ese nivel, mi consejo es mejor apartarse. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Se me quedó mucho lo de las 120 y tantos palabras, 25 para hablar. 125. Y 400 para escuchar. Exacto. En lo que quiero preguntarle, porque me dejó demasiado en qué pensar. Muy puntualmente hay situaciones que estuvimos estudiando hace poco en el trabajo de ya un tipo de personalidad que se presenta cada vez más, o por lo menos cada vez más se entiende para tratar de analizar, que es las personas que son manipuladoras ya en una forma sociópata, ¿verdad? Claro. Que llegan a hacer daños severísimos en los lugares de trabajo o en las familias, porque tienen formas especiales de oro, lógicas. Uno termine perdiendo, sucumbiendo y hasta dañando una empresa porque no sabía que tenía frente a uno. Entonces, la pregunta puntual en esta introducción es, ¿hay algunos tips para si entiendo ahí ya tiene que ser algo diferente a lo empático, sin ser agresivo y demás, ¿verdad? Es lo que interpreto por lo que he estado estudiando del tema. Entonces, hay algunos tips especiales para que uno pueda, sin dejar de ser una persona de calidad, no dejarse envolver o revolcar o dañar por un tipo de persona así, y que por lo visto en algunas estadísticas están presentes en más cantidad de lo que uno imaginaría en grupos de trabajo. Por supuesto, y los tenemos en todos los aspectos, como usted bien lo decía, los tenemos en la familia, los tenemos en el trabajo, en todas partes aparecen personas manipuladoras. Primero hay que aprender a reconocerlas, y es fácil, porque todas tienen un patrón de comportamiento muchas veces fácil de reconocer, porque es reiterativo, se valen de cualquier cosa para victimizarse, o para hacerlo a uno sentir mal, o hacerlo a uno sentir menos, ¿sí? Utilizan argumentos que pareciera como que van a profesionalizarse algún país en ese tema porque se vuelven expertos. Yo les llamo también vampiros de energía, porque son personas que se alimentan del entusiasmo de otras personas, que se levantan en la mañana y dicen, bueno, hoy a quién le voy a hacer la vida imposible, porque necesito alimentarme de la alegría y del entusiasmo de esa persona. En la medida que ellos puedan absorberle a ustedes ese entusiasmo, ellos se alimentan con eso. Lo primero que hay que hacer es detectarlos. Lo segundo que hay que hacer
es hacerles ver de una manera muy sutil que ustedes no van a caer en el juego de ellos. Y tercero, también tratar de hacerle ver a esta persona el error de conducta que está cometiendo, porque yo creo que los seres humanos estamos llamados siempre a tratar de ayudar, independientemente de que sepamos de antemano que la causa está perdida, como en el caso de muchos manipuladores. Pero si definitivamente esta persona insiste en el comportamiento y encima de eso no se deja ayudar, lo mejor que puede hacer uno es apartarse de estas personas. Porque hay estudios que dicen que si usted trabaja con una persona de esta índole, a la vuelta de 6 meses, usted puede recibir una influencia directa de esta persona que puede hacer que usted empiece a desarrollar un 50% del comportamiento predominante de esta persona. Y la otra persona empieza a desarrollar, por un tema de influencia, un 50% de su comportamiento también. Pero en este caso, quien se va a ver beneficiada negativamente, por decirlo de alguna manera, es usted. Entonces, detecte al manipulador, hágale ver que no va a caer en el juego, trate de hacerle ver el error en el que está cayendo y las repercusiones que está teniendo, trate de ayudarle, pero si encima de eso esta persona no quiere, aléjese de ella para no recibir toda esa toxina negativa que esa persona puede estar infligiendo en usted. Es un hecho que en el momento en que usted lo desenmascare y muy sutilmente le haga ver que usted no es víctima de sus juegos, él probablemente solito se aleje, porque estas personas lo que necesitan es atacar personas que tienen una autoestima muy baja para poder meterlas en sus fichas de juego. Cuando detecte que usted no es una de ellas, él solo se va a alejar. Si no lo hiciera y es una persona persistente, pues le recomiendo que sea usted la que se aparte de él, porque la influencia que puede recibir usted va a ser totalmente negativa. Así es. Mucho gusto. Normalmente nosotros enviamos un material extra que complementa lo que vimos en la conferencia. Puede ser un ebook o el mismo material de la conferencia. Si tienen interés en recibir algunos materiales complementarios, por favor, en una lista que tenemos allá en una mesita arriba, pueden dejar sus datos y nosotros les hacemos llegar algunos ebooks o materiales adicionales para que refuercen más lo que vimos de manera muy general en esta conferencia. Buenos días. Mi pregunta es muy puntual, específica, digamos, personal. Yo recientemente tengo a cargo un departamento y bueno, mi forma de ser o mi forma de hacerlo es que cuando yo tenía algo que decirle al superior, yo le informaba, tengo algo que decirle o necesito decirle algo, si era urgente le decía, me dice cuándo me puede atender lo más pronto posible, o no es tan importante, pero sí quiero hablar con usted, entonces usted me dice cuándo me puede atender. Correcto. Pero las personas que ahorita tengo a cargo entran a la oficina, se sientan y dicen, ¿está ocupada? Y yo, sí, tal vez en ese momento sí me están solicitando algún informe o algún dato, y yo, la verdad sí. Y me dicen, bueno, es que vieras que tal. Y entonces, en ese momento, digamos, como la pincelada de la película, ¿verdad? Lo primero que me pasa por la mente es qué parte de que sí estoy ocupada no entendió, ¿verdad? Pero en ese momento no sé cómo decirle, después lo atiendo, salga, yo le aviso, porque siento que puede ser como muy chocante o no sé, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí estoy siendo como, tengo la comunicación pasiva, y me guardo en ese momento y entonces ya es como que se está haciendo costumbre. Entran y tal vez yo estoy de tensión, ¿verdad? Porque están solicitando algo y ya no sé cómo decirles, no, váyanse, o no sé si hacerlo después en una reunión, o, ¿verdad? Entonces, como para hacerlo de forma asertiva y sin caer en arrogancia ni nada por el estilo. Claro. Uno de los clichés más grandes que existen en los jefes y en los gerentes es decir que tienen oficinas de puertas abiertas. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito y cuando uno lo escucha de un jefe uno dice, bueno, es una persona de apertura, pero qué difícil es para un líder o para un gerente mantener una puerta abierta todo el día, precisamente por eso. Recuerden que los seres humanos no somos multitasking. Ese es un paradigma que me gustaría que ustedes rompieran. Los seres humanos no podemos ser, por una cuestión de neurociencias, no podemos hacer más de 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, un gerente, o en el caso suyo propiamente,
Usted no puede atender a la persona que tiene enfrente y a la vez estar tratando de atender asuntos propios de su jefatura. Mi recomendación es que empiece a introducir ciertos protocolos o normas básicas de convivencia laboral donde usted le deje claro a sus colaboradores que usted les va a atender como se merecen, prestándoles la atención que ellos se merecen, y es parte del respeto que usted les debe a ellos, pero en un horario establecido o en un momento establecido. Salvo que sea algo de extrema emergencia y que usted tipifique muy bien cuáles son esas extremas emergencias de acuerdo a su trabajo y a lo que puede considerarse dentro de un protocolo de una emergencia, usted puede abrir espacios para consultas o decir con mucho gusto los puedo recibir después de las 5 de la tarde o antes de que abramos las puertas de la empresa, se vienen, conversamos. Si usted está dispuesto a sacar 10 minutos de su tiempo, yo saco 10 minutos del mío y nos sentamos y nos enfocamos en el tema que a usted en este momento le tiene preocupado. Pero sí es importante que usted de una manera muy sutil empiece a transmitirle a ellos que además que una de sus funciones es escucharlos, pero que usted tiene otras más como líder del grupo que tiene que atender y que por eso, en aras de mejorar los procesos comunicativos y de prestarle a sus colaboradores la atención que se merecen, usted va a establecer horarios para poder atender sugerencias. Es lo más saludable. O sea, la oficina de puertas abiertas funciona, pero si cada se le están a usted sentando personas en el escritorio, va a terminar usted ni haciendo bien su trabajo, ni atendiendo bien la solicitud de su colaborador. ¿Sí? Excelente. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Reiterarles las gracias por el espacio y espero verlos en próximos temas. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo.